¿Es de Dios? Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches hermanos a todos. Hoy traje para compartir, para continuar un poco también lo que venimos viendo de las bienaventuranzas. El título podría ser Los pacificadores del reino. Los pacificadores del reino. Hablamos de la paz personal como un fruto, ya lo vimos con Sebastián, el shalom, una paz completa. Incluso en el profeta está escrito que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces hay un pensamiento que persevera, ¿no?, en Dios, en las cosas del reino, y confió en Dios. Sabe que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Entonces, no solo piensa en las cosas del Señor, sino que se entrega con confianza a esas cosas que Dios ha hecho y hará por nosotros. Nosotros tenemos el Evangelio de la reconciliación que predicar. La gran reconciliación, la paz de reconciliación. Y no es cualquier paz. El Señor dice en Juan 14:27 a sus discípulos, dice: la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo. Y en el mundo podemos considerar la paz, por ejemplo, la ONU es una organización mundial política que busca la paz y la seguridad de las naciones. Busca una paz, pero no es la paz de Dios. Las religiones también, el budismo, Confucio, etcétera, etcétera, hinduismo, cualquier religión también nos puede llevar a tener paz, a buscar la paz interior, pero esa no es la paz del Evangelio. Y es una paz particular la del Evangelio porque está en el medio del pecado. Está Dios, que es santo, justo, y nosotros en la tierra. Y sabemos que la voluntad de Dios es que reciban a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando vamos a leer las bienaventuranzas, vemos que llegamos a los pacificadores, y después de los pacificadores viene la persecución, por causa de la justicia que predican los pacificadores, o sea que no son muy bien recibidos. Y es lo que vamos a ir viendo un poco. Primero vamos a repasar leyendo Mateo 5 del 9 al 14, que son las bienaventuranzas, que ya hemos visto. Vamos a aprovechar a repasarlas. Y porque también la vamos a tener presente, porque hacia el final, si podemos también leer en otros pasajes, vamos a ver cómo también se manifiestan en la conversión, en el creyente, las bienaventuranzas, en un cuadro que nos dan las Escrituras, ¿no?, de esa conversión, de esa salvación. ¿Alguien que lea entonces del 9 al 14? Señorita. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vemos entonces que en el 9 dice que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Entonces, esta persecución y esta contradicción, esta pelea, es por causa de Jesucristo. Y fíjense que en el 13 y en el 14 el Señor dice lo que son sus discípulos, que son la sal y la luz del mundo. Y la Escritura dice que Jesucristo es la luz y que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación. Entonces, para el que no viene a la luz, no hay paz. No hay paz. Como leíamos el otro día, no hay paz para los malos, dijo el Señor. También lo repite en otro profeta, no hay paz para los impíos. Entonces es importante que tengamos este entendimiento, porque la paz que nosotros predicamos es la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Y ahora lo vamos a ver en otros pasajes también. No son cualquier pacificador, no son los agentes de la ONU, los pacificadores, que van a ser llamados hijos de Dios. Ni por causa de la justicia. ¿Qué justicia? Ni Greenpeace, ¿no? Ni la aseguradora, el que vende seguros, te da paz, estás tranquilo, es un pacificador. No. Es importante, ¿por qué? Bueno, ahora vamos a ver la importancia de esto. Porque la paz que predicamos es la luz del Evangelio que destruye cualquier orgullo humano. La religión puede ser un gran campo fructífero para el ego. En la época de Jesucristo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes eran personas a quienes Jesucristo les reprochó esas cosas, su autosuficiencia, se creían superiores a los demás. Lo vemos cuando oraba en el monte, que un fariseo oraba consigo mismo, y el publicano, que era un pecador que reconocía su pecado, bajó justificado, dice, antes que el otro. Eso ya lo vemos como dos grandes divisiones. Las personas orgullosas que niegan a Dios, que se hacen una religión para salvarse a sí mismos, eligen la que quieran. Hay para muchos, ¿no? Muchas religiones, pueden elegir la que más les guste, pero son religiones, son filosofías que los hombres buscan ser justos por sí mismos. Se creen justos a sus propios ojos. El problema es que hay un Dios que juzga con la verdad. Y delante de la verdad de Dios no hay nadie justo, ni aun uno. Y ese es el gran problema de la humanidad. Por eso está la muerte y por eso está el Evangelio predicado a toda criatura, para que antes que vengas a juicio puedas echar mano de la salvación. Vamos a leer en Mateo 10, del 32 al 40. Mateo 10, del 32 al 40, que tiene que ver, el Señor viene hablando de las persecuciones venideras un poco antes, ya les avisa a los suyos cuando iban a venir tiempos muy difíciles para la iglesia, para los primeros judíos que predicaban a Cristo. Lo sabemos todos, ¿no? El primer mártir, a Esteban, fue un testigo que lo apedrearon por decir la verdad. Y era una persona mansa, llena del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Porque muchas veces la gente piensa que el pacificador va diciendo, ¿viste? Decía, si querés algo dulce, lee Coelho, caramelos para ingenuos. Pero si vos querés que tu alma sea iluminada por la verdad, tenés la palabra de Dios, que te dice la verdad de Dios, según Dios. Por eso nosotros venimos a la Escritura, que es inspirada por Dios. En el mundo te dicen que la Biblia es un libro más, que no, que la escribieron los hombres, no, que bla, 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 que tiene errores, que hay muchas versiones, que muchos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero nosotros trabajamos derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Entonces hay que hacer un trabajo a veces, ¿no? De explicarle, no, mirá, la Biblia es un libro confiable, las traducciones, porque hay una sola versión, el Nuevo Testamento es el único que hay, no hay más de uno, etcétera, etcétera. Entonces la persona puede ir de a poco sacándose una venda y después prestando atención y recibir la palabra. A veces hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Pero dijimos acá en Mateo 10, 32 al 40, el Señor antes les dice a quién había que temerle. Porque iban a ser perseguidos. Dice, no le teman a los que matan el cuerpo. Témanle más bien a aquel que después de destruir el cuerpo, no, ellos no te pueden hacer más nada, pero Dios te puede echar en el infierno. Esa es su potestad. El poder de Dios es con respecto a tu vida eterna, a tu destino. Los hombres te pueden matar, pero la muerte ya está. Con homicidio o por muerte natural, va a ser igual. Así que de última el Señor le dice, miren, hay algo más importante en su vida que su propia vida, que es el alma que ustedes tienen que guardar. Dijimos entonces del 32 al 40, vamos a leer. Bien, Lucas, ¿lees? Fíjense que del 32 al 40 salta las divisiones que a veces hay en el pasaje, entre los versículos. Quiero que leamos el contexto. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su propia casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Ustedes son la luz y la sal. Y nosotros somos la luz porque reflejamos la luz del Señor, la verdad. Y fíjense cómo lo dice en el 32. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. La cuestión, como dijimos la otra vez, Jesucristo dividiendo el mundo en dos. Los que lo confiesan y los que lo aman, más que a padre o madre o hijo, y los que lo niegan. Lo niegan, tal vez no con su boca, pero sí con sus hechos, ¿no? Porque muchos, dice también Pablo a Tito, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, en el 34 el Señor dice, no piense que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Acá, fíjense que dice a la tierra. Una cosa es el mundo y sus sociedades y sus culturas y sus luchas de opiniones y sus costumbres y etcétera, etcétera. Y otra cosa sos vos en tu vida delante de Dios y tu corazón y la paz de tu corazón que nadie puede arrebatar si vos estás fundado sobre la roca. Podés estar en la cárcel como estaban los apóstoles, azotado como estaban los apóstoles y estar gozoso de ser tenido por digno incluso de sufrir por causa del Evangelio. Entonces, esa es la gran... es visible. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y uno se piensa, toda buena obra la ve un poco también, un poco dulce, pero... ¿y si te están azotando en una prisión y vos estás cantando himnos? ¿No es esa una luz que alumbra delante de los hombres? Porque si ven los testimonios del Nuevo Testamento, vemos ese tipo de testimonios. Era como que, bueno, ocuparse de los pobres, dar de comer, estaba presente, las ofrendas y todo, pero fíjense que cuando dicen que salieron gozosos y los habían azotado por causa de la predicación del reino. Eso mismo dijo Jesucristo, cuando dijo que para que el mundo crea que ama al Padre, y el Padre me ama a mí,
hablando de su crucifixión, de lo que iba a sufrir. Vamos a leer entonces se entiende esto, ¿no? La paz a la tierra, no, a la persona que cree en Él. En el mundo hay enemistad por causa del Evangelio. Hay enemigos de Dios. Hay enemigos en tu propio hogar. Si bien la Escritura aclara, Pablo, que dice, no luchamos contra carne y sangre, no luchamos contra la persona. Luchamos contra potestades espirituales, huestes espirituales de maldad, que operan ¿cómo? A través de los pensamientos, de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, las falsedades, los engaños que podemos oír de todos lados. Incluso de gente que predica con el Evangelio bajo el brazo. O sea, la mentira está en todas partes. El engaño puede venir de tu esposa, de tu padre, de tu madre. Por eso Jesucristo dice, el que ame más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hay una elección firme. Si Jesucristo es o no es digno de ese amor, de esa lealtad, de esa fidelidad absoluta. Absoluta. Él es antes que la familia, antes que todos. Y antes que tu propia vida. Porque lo dice acá, el que haya su vida, en el 39, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, por mi causa, la hallará. O sea que tu vida misma, y lo dice en otros evangelios, cuando dice, y aún al que no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, yo podría vivir una vida a mi antojo, como yo la hubiese elegido, como yo me hubiese creído que era lo mejor para mí. Y el Señor te dice, esa vida se pierde, esa vida, se vive una vez. ¿Viste cuando dice, ahí está, los que dicen, ¿se vive una vez? La vida que vive una vez. Sí, se vive una vez. Ese camino es único, no vas a sacar nada de ahí, la tumba nomás. Pero esta vida que dice el Señor, que se halla en Él, sí tiene promesa de vida eterna. Y es una vida que Él te dice cómo se vive. Por eso en el Sermón del Monte, Él comienza a desarrollar los mandamientos para que vos sepas cómo es un camino de santidad. Ahora vamos a leer esta reconciliación que hablamos de que sí trae a la persona y no en el mundo, que está en Efesios 2, del 12 al 20. Efesios 2, del 12 al 20. ¿Alguien lees? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz desde la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino que anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, y que ustedes también son juntamente edificados para la morada del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, comienza Pablo entonces hablando a los efesios que eran gentiles y les habla que en otro tiempo estaban sin Dios y sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Sin esperanza. Esa es la situación, por eso decimos los vivos y los muertos. El evangelio de la salvación y todo lo demás.
uno puede elegir del ancho, espacioso camino que lleva a la perdición, puede elegir. Hay filosofías, religiones, ateísmo, lo que más guste. Pero en este camino dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, habla de los judíos y los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjese, dice, aboliendo las enemistades que venían de qué? De las ordenanzas de la ley, o sea, todo lo que nosotros teníamos que hacer y no hacíamos, me refiero a los seres humanos, que Dios encomendó la ley, no la guardaban. Ya había una enemistad en eso. Y otra enemistad también cuando dice matando en ella las enemistades. También en esa división que había entre gentiles y judíos. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, a ambos pueblos, a los judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos se refiere a los gentiles y a los que estaban cerca a los judíos. Es como si yo ahora le dijera a los religiosos, a los católicos, ustedes que están más o menos cerca del Evangelio, bueno, les anuncio el Evangelio de la gracia, de la paz. La paz con Dios. Las buenas nuevas de la paz. Esta es lo que nos salva. Porque el pecado es enemistad. Toda ofensa es enemistad, es deuda, es desagrado. No tenés paz con Dios mientras esté el pecado ahí, la deuda, todo lo que le debes, todas las que nos mandamos. Ya los malos pensamientos, como decimos, ya el pensar mal es desentonar, es desafinar. Así que tenemos esto, que es que Él hizo la paz por medio de su carne, aboliendo todo eso. Y como dicen Colosenses, fue y la clavó en la cruz. Lo del decreto que era contrario a nosotros. Era judicial nuestra situación. Estos están destituidos de la gloria de Dios. Como dice Pablo en Romanos. Porque todos pecaron, y no hay diferencia, todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo reconciliados gratuitamente por medio, justificados gratuitamente por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Y hasta acá llegamos con esta paz tan fundamental, que es para todos. Para los que estaban lejos, cerca, los más pecadores, los menos pecadores, a todos igual. No hay diferencia. Le debes 50.000, le debes 5 millones, no hay diferencia. Sos deudor. Y eso también hay que hacerlo entender a la gente. Como muchos dicen, no, pues yo nunca hice nada malo. El problema es que nunca viste en el espejo de Dios. Siempre viste en un espejo, es como si yo voy a vivir en un espejo oscuro, un espejo que deforma, nunca con baja luz, nunca voy a entender cuál es el rostro verdadero. Pero ponete en un espejo de esos buenos, con todas las luces, y vas a ver tu rostro lleno de imperfecciones. Así nos ve Dios, pero por dentro. Pero nosotros tenemos este Evangelio de la Paz que ya es anunciado por Jesucristo mismo. Y vamos a leerlo en Lucas 23, del 32 al 47. Es un pasaje en donde el Señor va hacia la cruz. Y fíjense que este pasaje de Efesios que hace alusión a que Él abolió las enemistades en su carne, venciéndolas en la cruz. Todas estas cuestiones en la cruz lo venció. Y es importante porque acá descansamos nosotros. A veces nos vamos muy lejos de la cruz. Y fíjense que la muerte y la resurrección del Señor es el testimonio más grande de los evangelios, con más detalles, que más ocupa en el relato. No cuentan demasiado
otras historias, pero la cruz es lo más importante. Vamos a leer del 32 al 47, si quieren lo voy leyendo, Bueno, como prefieran. El contexto obviamente es cuando ya el Señor iba hacia su crucifixión, pero lo estoy buscando. También. Sí, en el 32, lo estoy buscando en el Twitter, acá, en el 32. Dice, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es una de las narraciones de los evangelios. En los 4 encontramos la narración de la crucifixión. Y vemos al Señor en el momento de su muerte acompañado de 2 personas que eran, como dice la Escritura, malhechores. Habían cometido delitos con pena de muerte, de cruz. Y acá hay un cuadro claro es como tener una visión, ¿no? Si el Señor te lleva a ver una visión, bueno, ahora te está llevando una visión, pero del pasado. Y lo estás viendo. ¿Qué estás viendo? A 2 personas. Al que insulta a Dios, ¿no? Lo injuria, lo cuestiona. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué? Si vos sos Dios, salvate, vamos, salvanos, loco, ¿qué haces? ¿No? Estaba ahí. Y el otro tuvo temor de Dios. Lo primero que dice es, ¿no temes a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, como seres humanos, siendo comida de gusanos, personas que tapamos la muerte, la escondemos. Nadie quiere ver un cadáver en descomposición. Nadie quiere ver los restos mortales de nadie. Que podamos enterrarlo. No es muy lindo, ¿no? Es un recuerdo bastante feo de lo que nos sucede. Como simples criaturas. Humanos viene de la palabra humus, que en latín significa polvo. La humanidad es polvo. Y esta persona tuvo el principio de la sabiduría, dice que es el temor de Dios. El temor de Dios es decir, Dios tiene la potestad, el derecho absoluto de hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie le puede decir, no lo hace, no lo puedes hacer. Él lo hace. Por eso Jesús dice en un momento, dice, ¿tienes tú problemas con que no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Cuando lo cuestionan del bien que le hace también a los que le pagó en una figura que habla de la resurrección. Y ahora 1/10. Exacto. Entonces vemos que ese malhechor
le reprende al otro. Sale a la defensa del Señor. ¿No consideras tu situación? Nosotros merecemos esto. O sea que teme a Dios, da cuenta de su pecado. Dice, nosotros realmente esto lo merecemos. La humanidad dice, nos vamos a morir porque somos dignos de muerte. Punto. Si no, no iríamos al cementerio. La gente no pasaría por la muerte. En todo caso sería como Enoc, que lo arrebató los ángeles y se fue con Dios. ¿No? O daría Dios cuenta de quiénes son los justos. Daniel, Job y Noé. Ellos. Ustedes, ninguno. Entonces esto nos muestra la luz de la verdad alumbrando a un pobre don nadie que ya estaba en la última. Como que ya te van a... Listo, ya está. Ya no tenés... ¿Qué esperanza tenés? Listo, crucificado. Ya te clavaron en una cruz. Ahí. Ya sabés que no te queda más nada. Nada. ¿Qué puedes hacer en ese sitio? Listo. Y eso realmente es un cuadro para meditar, ¿no? Cualquiera diría, cualquiera en este mundo diría, mirá ese, sí, lo tiene bien merecido. Si vos fueras familiar, la víctima, ¿no? al que el tipo le robó, lo acuchilló, sí, lo tiene bien merecido. Lo tiene bien merecido. Pero ese mismo ladrón somos nosotros. Podemos ser el ladrón que injuria a Dios y el ladrón, digo ladrón por una figura, no, malhechor, bueno, malhechor. Y el otro que recapacita. Y no solo recapacita, es muy probable que en el pretorio, cuando azotan a Jesucristo, cuando Jesucristo le habla a Pilato, dice, mi reino no es de este mundo. Ese hombre lo haya oído. Él lo estaba escuchando, porque estaban los dos, iban todos para el mismo fin. Y empezó a escuchar, tal vez. Por eso dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo alumbró la verdad de saber quién es Cristo. Porque nadie puede conocer al Hijo si no es revelado por el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ese hombre crucificado vio que esa persona que había dado testimonio de que su reino no era de este mundo, que si fuera de este mundo sus servidores hubiesen peleado por él para no ser entregado, él era poderoso para volver de la muerte. Amén. En esa situación. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el versículo 42, perdón. Y en el 43 el Señor le responde, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¿Cómo? Es que en la Escritura hay personas que le dicen, el último, ¿trabajó o no trabajó, Señor? No trabajó. Y este va al paraíso. Además, merecía, lo acaba de decir, lo merecía. Entonces, acá vemos el cuadro de que la gloria de la salvación es de Dios. O sea, nadie pone un centavo. La sangre por la que nosotros somos aceptados ante Dios, el Padre, es la de Jesucristo. Cuando predicamos a las personas, decimos, mira, no hay ninguna manera que te salves, sino por este camino. El Señor dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y acá lo vemos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la potestad de Jesucristo. Amén. De salvar. Dice, porque tuyos serán y me los has dado, dice. Él los compró, dice, fuimos comprados por sangre, dice Pedro, que fuimos comprados por sangre, por precio de sangre. Ahora,
vamos a leer también en 2 de Corintios 5, del 1 hasta el final, vamos a ir leyendo. Y antes de eso, vamos a hacer una reseña en Romanos 4, del 4 al 8. En Romanos 4, del 4 al 8, alguien que lo lea. Tenemos esta justicia, que es la justicia de Dios. Por eso es tan importante el concepto. ¿Vieron cuando el otro día decimos que las doctrinas que enseñamos, la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina del bautismo? Esto es la doctrina de la justicia de Dios, es el evangelio de la reconciliación por la gracia de Dios. Es la paz con Dios por medio de esta justicia que es la de Cristo. Por eso esta persona pudo ser salva. Porque si no, ¿qué te hubiese tenido? Nada. Leemos entonces Romanos, antes de 2 de Corintios, Romanos 4, del 4 al 8. Pero al que obra, al que trabaja, pero al que obra o que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Ese es el cumplimiento cabal y claro de este hombre crucificado recibiendo la entrada segura al paraíso. Hoy, es cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Como leímos recién en Romanos, lo voy a volver a leer para que se... Romanos 4, entonces, del 4 al 8. Sí. En el 6, perdón, en el 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justifica al impío. Somos todos impíos delante de Dios. El Evangelio no es para los ladrones. El Evangelio es para nosotros. Es más, si uno no ve su pecado, es que todavía no le alumbró la luz de la verdad. Todavía está envanecido en su razonamiento, ciego, y no sabe a dónde va. Una versión nueva mundo, ¿no hay? Una versión nueva evidente. Ahí tiene, Carito, ¿lees? ¿Cuál es? ¿Cuánto? Romanos, sí, Romanos 5, no, 4 al 8. 4 al 8. Voy leyendo igual mientras tanto, de acá lo vuelvo a decir. En el 6 que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, que perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuerpo. Qué injusto, ¿no? Claro, a los ojos de Del incrédulo. los que estamos acá, nada. Es injusto. Porque yo me lo merezco, ¿no? Uno dice, yo me lo merezco. Ese merecimiento, ese orgullo que dice, yo me lo gané. Pero Dios es el que juzga. Y a todos lo ve
muertos en sus delitos y pecados. ¿Se entiende eso? Por eso hablamos de los que están en Cristo, han hallado vida y paz y buena esperanza. Los que están en el mundo, sin Cristo y sin Dios, no tienen más que un camino de desilusión, porque verán al final la verdadera condición en la que están y será demasiado tarde si no han creído. En 2 Corintios 5... Ahí vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que estamos viendo? Levante la mano, pueden preguntar, sin vergüenza. En 2 Corintios 5 me gusta que es la conexión. Es la conexión a estarás hoy conmigo en el paraíso. Como si Pablo en ese momento pudiera decirnos ¿Qué le pasó? qué sucede ahí. ¿Cómo es esto del paraíso? Y esto tiene que ver con nuestra esperanza. Porque uno recibe el Evangelio, y el Evangelio, la paz, cuando Jesucristo estaba con Marta y María y le dice, María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. No, la seguridad de que el Señor dice, vos vas a estar conmigo en el paraíso, es para aquellos que descansan en esta paz y permanecen en esa paz. Y permanecen, porque el ladrón ya estaba. Ya no tenía tiempo de hacer más nada que zafar. Ya está. Pagó incluso, ¿no? Porque a veces uno dice, también pagó su parte. Fue a la cruz. Porque si en todo caso el Señor lo hubiese hecho zafar de esa muerte, también le hubiese pedido la restitución. Le restituirá el agraviado, andá y no peques más. No te condeno, pero andá y no peques más. Y esto de 2 Corintios 5 es un cuadro también de lo que nos espera. Lo voy leyendo, así vamos a terminar con esto. Y un versículo antes, el 16. El 17. El 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá hay una cuestión importante, meditar en las cosas eternas. No se ven. La aprobación de Dios, tu lugar en el cielo, la segunda venida de Cristo cuando venga a reinar, no, todavía tenés que esperar. Esas son cosas que no vemos y por esas cosas predicamos. Porque uno está abriéndole la puerta del reino a personas que creen en el mensaje, para todo aquel que cree. Porque sabemos, esto es saber, es seguridad, es conocimiento, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo que tenemos hoy, se deshiciere, cuando se lo coman los gusanos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando del nuevo cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esa vestimenta celestial, el nuevo cuerpo que vamos a recibir, incorruptible, incontaminado, que dice Pedro, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu, el Espíritu que nos muestra este peso también que tenemos, esta angustia, este cuerpo mortal. Y deseamos que la vida absorba esto mortal, ser revestidos por Dios, ser hechos
perfectos. Dice que Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, los santificaba, los justificaba. Nosotros realmente, Pablo mismo deseaba ver ese día. Esa es nuestra herencia. Parte de la herencia. Estar con el Señor en una vida, en un cuerpo que es eterno. Dice, fíjense que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos, o sea, no una casa construida, sino una morada eterna, algo que va a ser para siempre. Lo vamos a recibir de Dios. Graciela decía el otro día, ¿cuál es nuestra esperanza? Algo que nos anime. No, porque Pablo dice acá, en el 17, porque esta leve tribulación momentánea, estos días que paso en prisión, frío, estos azotes que me tengo que comer, todo esto, esta vida que llevo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque ellos no veían lo que la vida, como la ve el mundo, que considera todo por lo que ves, lo que tenés y lo que dejás de tener. Él consideraba el premio, lo que estaba esperando, la corona que me va a dar el Señor, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y sigue diciendo, en el 6, así que vivimos confiados siempre. Confiados siempre. La confianza es siempre, no la perdemos. ¿Por qué? Porque sabemos, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice de vuelta, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, ausente de este cuerpo, más quisiera sacarme la carne débil, la débil carne, y presentarme incorruptible ante el Señor, porque el Señor mismo se va a presentar delante de suyo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Los justos brillarán en el reino de su Padre. Van a ser personas que van a ser vistas, son los hijos de Dios. Semejantes a Él. Dice, y la muerte no tiene más potestad sobre Él. Jesucristo, así como se fue, va a volver. Él tiene un cuerpo incorruptible. Y nosotros vamos a recibir uno semejante al suyo, dice la Escritura. Para un minuto. ¿Una pregunta, Marcelo? Un minuto entonces. ¿Terminamos con este? Sí. En el 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, buscamos estar bien, ser agradecidos con el Señor, primeramente. Porque es necesario, dice el 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque en la resurrección y en el día, el Señor, como dice, a uno le va a dar según lo que hizo. 5 talentos, acá tenés otro más, denle a él, muy bien, te voy a poner sobre 5 ciudades, vos sobre 3 y así sucesivamente. Y el que no hizo nada va a tocarle poco. Pablo dice que sembró escasamente, segará escasamente, y esto tiene que ver con después en el reino, cuando el Señor reine en la tierra y la iglesia reine con él, los escogidos, cada uno tendrá de acuerdo a esta obra en el Evangelio. Por eso Pablo decía de hacer copartícipe del Evangelio, tener un lugar honroso, ser llamado grande en el reino de los cielos, no es lo mismo que ser llamado pequeño. Yo quiero sentarme, la madre le decía, para que mi hijo esté uno a tu diestra y otro al lado de Jesús. Querían, no, los judíos tenían mucho de eso. No, eso es potestad del Padre, pero aún ni todo, él no los reprende y dice, bueno, ¿quieren ser grandes? Sean el más pequeño, y van a ser grandes. Él quiere que seas grande, pero para ser grande es como el Señor nos enseña que tenemos que hacer. No como dice el mundo, si sos grande saca el héroe que hay en vos. Eso para jugar al fútbol. Vas en la cancha y redondeamos.
El 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Fíjense acá, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia. Una cuestión de conciencia, de estar consciente. ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy viviendo delante del suyo? ¿Pensando en el día que voy a dar cuenta de mi vida? Eso tiene que estar presente. Es el temor del Señor, el respeto, el saber que cuando te toque, ahí no hay. Estás delante del Eterno. Dice el 12, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. La obra del Espíritu Santo, la obra de la gracia, es en los corazones nuestros, no en la apariencia. Si alguien quiere venir acá y dice, che, esta iglesia, loco, va vestido como así nomás, che, no tiene ni un asiento de lujo, ¿qué es esto? Por ejemplo, no, apariencia, nada. Qué pobreza, loco, no. No me voy a ir a la iglesia más linda. Una vez me dijo uno, no, pues esas iglesias son muy feas, loco. Me gustaban los templos, ¿no? En la catedral, ahí sí. No, esto no es así. Porque si estamos locos, dice Pablo en el versículo 13, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense acá el cuadro de una persona como el malhechor junto a la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá están los pacificadores, el mensaje de los pacificadores del reino de los cielos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es hermoso, cada vez más hermoso. Uno cuando dice, no es cuánto te lo sepas de memoria, sino cuántas veces lo volvés a saborear y decís cuán grande es la gracia y la belleza y la gloria de la salvación, y ver cuán miserables somos que nosotros no teníamos nada para dar. Amén. Entonces cuando estamos en ese lugar, vas a llevar a otros a ese lugar. A decir, mirá, por eso Jesús dice, los borrachos y las prostitutas iban delante de los religiosos al reino, porque fue Juan el Bautista predicándoles, y ellos se arrepintieron. Y dijeron, sí, nosotros somos pecadores. Juan predicaba el arrepentimiento, el bautismo para perdón. Y ellos reconocieron, y eso te trae a decir, bueno, ¿sabes qué? Jesucristo paga por vos. Podés ser justo, ¿sí? ¿No? Blanco como la blanca nieve, ¿no? Entonces vos decís, esa es la paz, la seguridad, es decir, tenés la esperanza de estar en el paraíso con el Señor. Pero cuando las personas son duras, ¿no? de cerviz dura, que se oponen, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice la Escritura, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no importa quién seas, si es mi papá, si es mi abuelita, Dulcinea, no importa, puede ser quien quiera ser, pero Dios ve lo que hay en el corazón, no en la apariencia.
no en la carita de ángel y la sonrisita dulce, no en el escritor que escribe la historia lacrimógena y te lleva por un mal camino. El camino que al hombre cree que es recto, pero su fin es muerte. Por eso, predicar el Evangelio de la paz requiere llevar un mensaje de arrepentimiento. Es decir, miren, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta gracia es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que realmente no importa qué hayas hecho, ni quién sea, porque podés ser salvo. Amén. Con seguridad. No con bueno, vamos a ver. No, bueno, a ver, vení, y después vemos, a ver, no sé, si haces determinadas obras, puede ser que Dios te salve. No, te dice que es la justicia de Dios con la que estás revestido. Amén. Es el pago de Dios por tu vida. No es tu pago, no son tus obras. Es la obra del Hijo de Dios en la cruz. Es suficiente para todos. Así que, hermanos, esto tiene que ser causa de persecución. Esto tiene que ser causa de persecución. Si te van a perseguir, si te van a hablar mal, que sea porque vos predicás el Evangelio de la salvación por Jesucristo y nadie más. Si por causa de su nombre vos recibís burlas, afrentas, desplante, contradicción, no importa. Vos con mansedumbre y reverencia podés confiar en que sabés a quién le creíste y que las personas que van a estar ordenadas para la vida eterna van a venir a la luz. Así que eso, por hoy, esperemos que el Amén. Padre nos dé la sabiduría, ¿no? Gloria a Dios.